El sol caía con fuerza sobre la pequeña ciudad industrial de San Marcos, donde los días parecían repetirse uno tras otro, y donde el ruido de motores era la banda sonora constante de las calles. En una esquina polvorienta, con las paredes cubiertas de afiches viejos y el letrero desgastado que apenas se leía *Taller Rodríguez *, trabajaba ella, Valentina. Tenía el rostro salpicado de grasa, las manos curtidas por el tiempo y los ojos de un color ámbar que brillaban como fuego cuando hablaba de motores. No había automóvil que no pudiera reparar, ni motocicleta que no rugiera con vida después de pasar por sus manos. A sus 27 años, Valentina era una mezcla perfecta de rudeza y ternura, de ingenio callejero y pasión por la mecánica. Heredó el taller de su padre, un viejo soñador que decía que el corazón de un motor era tan complejo como el alma humana. Nadie imaginaba que bajo aquel overol manchado de aceite y esa coleta despeinada se escondía una mujer de belleza natural, feroz y sin adornos. Valentina no buscaba admiración, ni mucho menos amor. Lo suyo eran las bujías, las herramientas y la música de cumbia vieja que sonaba en la radio mientras trabajaba. Pero todo cambió un martes por la tarde, cuando un auto deportivo negro se detuvo frente al taller, levantando polvo y atrayendo miradas de los curiosos. Del vehículo bajó un hombre alto, de traje hecho a medida, con lentes oscuros y una expresión indescifrable. Era Adrián Santillán, el magnate más joven de la región, dueño de una cadena de concesionarios de lujo y de una fortuna que hacía temblar la bolsa. Estaba acostumbrado a los lugares brillantes, las oficinas con aire acondicionado y las conversaciones vacías de las altas esferas. Pero ese día, algo lo llevó hasta ese taller olvidado, y no fue su carro, que perfectamente podía haber mandado a recoger. Fue la intuición, o quizás el destino. Valentina ni siquiera levantó la vista cuando escuchó el motor apagarse. Estaba enfrascada en el arreglo de una vieja Harley Davidson que llevaba días desarmada. ¿Quién dejó esta belleza aquí tirada como si fuera chatarra?, murmuró para sí, con una llave inglesa en la mano, mientras revisaba el carburador. Adrián se acercó, intrigado por la figura agachada entre cables, grasa y piezas metálicas. Cuando ella se levantó y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, sus ojos se encontraron. Él esperó una sonrisa servicial, un gesto tímido, tal vez una reverencia como la que solía recibir. Pero Valentina lo miró con serenidad, sin un ápice de interés, como quien observa a alguien que simplemente interrumpe su trabajo. ¿En qué lo puedo ayudar?, preguntó, sin ceremonias. Mi carro hace un ruido extraño al girar. Pensé que aquí podrían verlo, aunque ahora veo que están ocupados, dijo Adrián, sin saber por qué su voz sonó menos segura de lo habitual. Valentina caminó hacia el auto, lo examinó con rapidez, y luego lo miró directamente. Es la barra estabilizadora. Nada grave, pero si sigue así va a tener problemas con la dirección. Déjelo y venga mañana. Adrián, sorprendido por la franqueza, asintió sin decir mucho más. Mientras ella volvía a su Harley, él se quedó unos segundos observándola. No podía entender lo que le pasaba. Había conocido a mujeres de todo tipo, modelos, empresarias, actrices. Pero ninguna tenía esa autenticidad cruda, esa presencia feroz y honesta como Valentina. Ella no intentaba gustar, y tal vez por eso, gustaba más que ninguna. Al día siguiente, Adrián volvió. Puntual. Pero no solo para recoger su auto. Traje café, dijo, alzando 2 vasos térmicos. Valentina alzó una ceja. ¿Y eso? ¿Intenta sobornar a la mecánica con cafeína? Intento agradecerle su honestidad. Y, me gustaría conocer más de usted, dijo, sin rodeos. Valentina rió, una risa libre, sin pretensiones. ¿Tú sabes cambiar una llanta? No. Entonces siéntate, y mientras tomamos café te enseño algo útil, respondió, lanzándole un par de guantes. Desde ese día, Adrián empezó a ir con frecuencia al taller. A veces llevaba su auto, otras veces solo una excusa. Se sentaba en una vieja silla de metal y observaba a Valentina trabajar, haciendo preguntas, admirando su conocimiento, su pasión, su habilidad para ver belleza donde otros solo veían grasa y tuercas. Ella, al principio, lo trataba con frialdad, acostumbrada a que los hombres ricos buscaban novedad y luego desaparecían. Pero Adrián era diferente. Escuchaba. Aprendía. Se quedaba. Un sábado por la tarde, después de que ella le enseñara a desmontar un motor antiguo, se quedaron en silencio mientras el sol se filtraba entre las rendijas del techo.
Él la miró como quien encuentra algo que no sabía que estaba buscando. Nunca pensé enamorarme en un taller, dijo él, casi en un susurro. Valentina lo miró, con una mezcla de sorpresa y duda. Y yo nunca pensé que un tipo como tú sabría sostener una llave inglesa sin romperse una uña, respondió, divertida. Tal vez no sea tan frágil como parezco, murmuró él, acercándose lentamente. Y justo cuando parecía que el mundo se detenía, un ruido metálico interrumpió el momento. Una pieza del motor cayó al suelo con estrépito, y ambos rieron como dos adolescentes atrapados en algo más grande que ellos. Pero el mundo real estaba por llegar. Porque el nombre Santillán pesaba mucho en las altas esferas. Y no todos veían con buenos ojos que el joven millonario frecuentara un taller de barrio, ni mucho menos que se enamorara de una mujer como Valentina. La prensa comenzaría a rondar. Las decisiones empresariales tambalearían. Y el corazón de Valentina, tan acostumbrado a la resistencia, se enfrentaría a una prueba que ni el mejor manual de mecánica podría reparar. Cuando el primer artículo apareció en una revista de farándula, Valentina estaba en medio de una reparación compleja de una camioneta antigua. Un cliente habitual le alcanzó el periódico con una sonrisa incómoda. Mira, pareces famosa ahora. En la portada, una foto borrosa mostraba a Adrián saliendo del taller, con Valentina de fondo, las manos cubiertas de grasa y el cabello recogido en su típica coleta. El titular decía, ¿el magnate Santillán se enamoró de una mecánica de barrio? Ella no dijo nada. Solo dejó la llave inglesa sobre el capó y se limpió las manos con un trapo sucio. Ya lo había presentido. Desde hacía una semana, notaba autos extraños estacionados cerca del taller, gente tomando fotos a la distancia, y preguntas disfrazadas de conversaciones casuales entre clientes que antes ni la saludaban. Esa tarde, cuando Adrián apareció, ya no llevaba traje. Venía en jeans y camiseta, como intentando borrar la distancia entre sus mundos. Pero Valentina lo esperaba con una expresión seria. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? Preguntó, mostrándole la portada arrugada. Adrián suspiró. Lo sospechaba, pero no quería detenerme por miedo a lo que dirán. No es miedo, es precaución. Tú puedes irte de esto cuando quieras, Adrián. Yo, en cambio, tengo que quedarme aquí y dar la cara. Él la miró con una mezcla de culpa y ternura. No quiero irme. Quiero quedarme, contigo. Valentina desvió la mirada, con el pecho apretado. Eso suena hermoso, pero no basta con querer. Una noche, sin avisar, apareció en el taller con una idea. Quiero abrir una fundación. Para jóvenes mecánicos, mujeres como tú que no tienen oportunidades pero sí talento. Valentina lo miró, con los ojos entrecerrados. ¿Quieres convertir esto en una historia de redención para que los medios te perdonen? No, respondió él, acercándose. Quiero hacer algo que tenga sentido contigo, para ti, para todos los que viven como tú vivías antes de conocerme. Ella lo miró por unos segundos interminables. Luego bajó la mirada y murmuró. No necesito que me salves, Adrián. Lo sé. Solo quiero que el mundo vea lo que yo veo cuando te miro. Por primera vez, Valentina sintió algo distinto en él. No era compasión. Era admiración real. Como si de verdad la considerara su igual. Y eso, más que los lujos, más que las promesas, fue lo que empezó a cambiar su corazón. Aún así, el ambiente no mejoraba. Una noche, Valentina encontró pintadas en la fachada del taller. Insultos. Desprecio. Casi parecía una amenaza. No se lo dijo a Adrián. Prefirió quedarse sola esa noche, sentada en una silla junto a la Harley, bebiendo una cerveza tibia, con la mirada perdida. Pensó en su padre, en lo orgulloso que estaría si viera todo lo que había logrado. Pensó en los motores, en cómo al final todo era cuestión de paciencia y ensamblaje correcto. Tal vez su vida también necesitaba una reconstrucción. Tal vez no se trataba de huir, sino de aprender a resistir con inteligencia. A la mañana siguiente, al llegar, encontró a Adrián barriendo la fachada, limpiando la pintura con productos que claramente nunca había usado antes. Podrías haberme avisado, dijo ella, sin sorpresa. Y perder la oportunidad de hacer algo útil con mis propias manos por una vez, jamás. Valentina se quedó en silencio. Luego tomó un trapo y lo ayudó. Ese día,
trabajaron juntos todo el tiempo. La gente pasaba y los miraba. Algunos con burla, otros con asombro, y unos pocos, con respeto. Sin importar la reacción, Valentina no se detuvo. Y Adrián tampoco. Al caer la tarde, él sacó un papel de su bolsillo. Hay una feria mecánica el mes próximo en la ciudad. Premian proyectos innovadores, y hay una categoría especial para mujeres mecánicas. Pensé que podrías presentar tu sistema de ahorro de combustible. El que diseñaste con piezas recicladas. Valentina lo miró, genuinamente sorprendida. ¿Tú recuerdas eso? Claro. Te escuché explicarlo durante una hora entera mientras armabas un motor sin siquiera mirarlo. Fue como ver a una artista en pleno acto de creación. Por primera vez en días, Valentina sonrió con sinceridad. Está bien. Vamos a mostrarle al mundo lo que dos mundos diferentes pueden crear juntos. Lo que no sabían, era que esa feria marcaría un antes y un después. Porque ahí no solo se probaría la innovación mecánica de Valentina, sino también el verdadero compromiso de Adrián. Porque en un lugar lleno de ingenieros, trajes caros y discursos preparados, la presencia de una mujer con overol, manchada de grasa, y al lado un millonario sosteniendo su caja de herramientas, sería el acto más revolucionario que jamás habrían imaginado. El día de la feria llegó más rápido de lo que esperaban. El centro de convenciones de la ciudad rebosaba de expositores con stands modernos, pantallas digitales y discursos técnicos que sonaban más a marketing que a pasión. Entre todos esos trajes y corbatas, la figura de Valentina destacaba como una anomalía: overol limpio pero firme, cabello recogido, manos listas para trabajar. No traía promotores, ni folletos brillantes. Traía su invento, su historia, y al hombre que había creído en ella. Adrián caminaba junto a ella cargando la caja de herramientas, como un asistente más. Algunos lo reconocían y murmuraban sorprendidos. Otros le lanzaban miradas de juicio, casi como si no pudieran entender qué hacía uno de los hombres más ricos del país en ese lugar, sin seguridad, sin protocolo, acompañado de una mujer que parecía no encajar en ningún molde conocido. El proyecto de Valentina era simple pero brillante: un sistema de recirculación de gases y reutilización de energía cinética, hecho casi en su totalidad con piezas recicladas y materiales de bajo costo. Permitía mejorar la eficiencia de motocicletas antiguas hasta en un 35%. No era solo una mejora tecnológica, era una herramienta real para mecánicos con pocos recursos, para países en desarrollo, para jóvenes que soñaban sin capital. Cuando llegó su turno de presentar, Valentina no usó PowerPoint ni gráficos animados. Pidió una moto vieja, la desmontó frente al jurado con la precisión de un cirujano y explicó su sistema paso a paso. Cada palabra que decía salía con la pasión de quien no aprendió en aulas, sino con grasa en los codos y noches sin dormir. Cada frase era clara, directa, sin adornos, pero con una fuerza que silenciaba a todos. Adrián la miraba desde un costado, sin intervenir. Nunca la había visto tan segura, tan en su elemento. En ese momento comprendió que lo suyo no era amor por su belleza, ni por lo que representaba. Era amor por su esencia. Por cómo transformaba todo lo que tocaba. Por cómo convertía el hierro en alma. Al final de la presentación, el jurado quedó en silencio unos segundos. Luego, uno de los ingenieros más reconocidos del país, con una larga trayectoria en innovación automotriz, se levantó y dijo: En 20 años, nunca vi a alguien presentar con tanto conocimiento práctico, tanta lógica y tanto propósito. Este es el tipo de talento que cambia las reglas del juego. La ovación fue inevitable. Algunos incluso se acercaron a ver el sistema de cerca, a hacer preguntas técnicas, a tocar con sus propias manos lo que Valentina había creado. Pero ella no se dejó llevar por la emoción. Se mantuvo firme, respondiendo, sonriendo con mesura, como si ya supiera desde antes que lo que había hecho era valioso, más allá del aplauso. Horas después, cuando se anunció que su proyecto había ganado la categoría principal, Convención Especial por Impacto Social, Valentina recibió el trofeo sin lágrimas ni discursos largos. Solo dijo: Esto es por todos los que alguna vez escucharon que no eran suficientes por tener las manos sucias. Y bajó del escenario. Esa noche, mientras regresaban en silencio en el auto de Adrián, él la miró de reojo y le preguntó: ¿Cómo te sientes? Valentina tardó en responder. Como si finalmente hubiera agarrado una autopista después de años en caminos de tierra. Pero no me quiero desviar. ¿Y cuál es el destino?
Ella lo miró por unos segundos. No lo sé. Solo sé que no quiero viajar sola. Adrián sonrió, sin decir nada más. Los días posteriores fueron una tormenta de entrevistas, ofertas de financiamiento, propuestas para patentar el sistema y colaborar con universidades. Valentina, que siempre había trabajado en silencio, ahora se encontraba en el centro de la atención mediática. Pero había una gran diferencia, esta vez no era por estar con Adrián, sino por su talento. La percepción cambió. La prensa que antes la ridiculizaba ahora hablaba de la mecánica genio, la mujer que revolucionó el motor con chatarra, el nuevo rostro de la innovación popular. Y aunque Valentina no buscaba títulos, se permitió disfrutar el respeto que por tanto tiempo le había sido negado. Pero con la fama, también llegaron nuevas tensiones. Una tarde, mientras organizaba las nuevas herramientas que le habían donado para el taller, recibió una visita inesperada. Era un empresario del sector automotriz que había sido competidor directo de Adrián. Con voz suave y traje caro, le ofreció una suma millonaria para comprarle el diseño de su sistema. Con ese dinero puedes abrir talleres en toda Latinoamérica, tener una vida sin preocupaciones, dijo, con una sonrisa encantadora. Valentina lo miró fijamente. ¿Y tú qué harías con el sistema? Lo optimizaríamos, lo registraríamos, y lo venderíamos a empresas grandes. Es el negocio natural. Tú ya hiciste tu parte. Ahora deja que el mundo se encargue del resto. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego se agachó, tomó una llave y se la tendió al hombre. ¿Sabes para qué sirve esto? El empresario frunció el ceño. No, para apretar algo, supongo. Exacto. Para ajustar. No para desarmar sueños. Y sin más, le cerró la puerta. Adrián llegó minutos después y la encontró parada frente al taller, con la mirada fija en el atardecer. ¿Todo bien? Sí. Solo rechacé una fortuna. ¿Te arrepientes? Ni un poco. Me di cuenta que ahora tengo algo más valioso, una causa. Y tú a mi lado. ChatGPT said. El sol caía lentamente sobre San Marcos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, como si el universo entero quisiera rendir homenaje al viaje que estaba por cerrarse, o más bien, transformarse. Valentina, de pie frente a su taller, ahora remodelado, con un nuevo letrero que decía «Motores con alma», en letras firmes y brillantes, miraba con orgullo todo lo que había construido con sus propias manos. Pero lo más importante no eran las paredes ni las herramientas. Era lo que había conseguido sin cambiar su esencia, sin doblegarse, sin pedir permiso para brillar. La ciudad, que antes la observaba con indiferencia o burla, ahora la saludaba con respeto. Jóvenes de barrios humildes llegaban todos los días para aprender con ella, mujeres que antes no se atrevían a ensuciarse las manos ahora empuñaban llaves inglesas con determinación. El taller se había convertido en mucho más que un lugar de trabajo, era un santuario de transformación, de dignidad, de libertad. Adrián, por su parte, había tomado una decisión aún más profunda, renunció a varios de sus cargos, se deshizo de los socios que lo presionaban a mantener apariencias, y convirtió una parte importante de su fortuna en inversión directa para proyectos liderados por gente común, de talento real. Junto a Valentina, fundó la Red de Talleres Populares, un programa nacional que ofrecía capacitación, herramientas y visibilidad a jóvenes mecánicos con talento, sin importar su origen. Pero nada de eso fue sencillo. Las críticas nunca desaparecieron del todo. Siempre hubo quienes decían que Adrián había bajado su nivel, o que Valentina había tenido suerte. Sin embargo, ambos aprendieron a caminar con firmeza sobre esas voces, como si fueran piedras en el camino que solo los empujaban más arriba. Porque cuando el amor y la verdad se encuentran, no hay fuerza que pueda doblegarlos. Una noche, tras una larga jornada de trabajo, Valentina y Adrián se quedaron sentados en el techo del taller, con los pies colgando, mirando las luces de la ciudad. Ella tenía las manos sucias de grasa, como siempre. Él llevaba una camisa sencilla, sin reloj caro, sin máscaras. Estaban en silencio, pero el silencio entre ellos decía más que 1000 palabras. Nunca imaginé que todo esto empezaría el día que entraste con ese auto haciendo ruido raro, dijo ella, sonriendo levemente. Y yo nunca imaginé que el ruido más importante de mi vida sería el de tu risa, mezclado con motores viejos, respondió él, mirándola con ternura. Valentina giró el rostro hacia él, seria por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?
¿Qué? Que somos imposibles de encasillar. Que rompimos las reglas sin rompernos a nosotros mismos. Él asintió, tocándole suavemente la mano. No hacía falta más. Ese amor no necesitaba fuegos artificiales, ni promesas vacías. Era como un motor bien ajustado, ruidoso, imperfecto, pero constante. Y con eso bastaba. Con los meses, las cosas siguieron creciendo. La historia de Valentina cruzó fronteras, se convirtió en ejemplo de empoderamiento real, de cómo los grandes cambios no siempre vienen de arriba. Las universidades la invitaban a hablar, los medios la buscaban, pero ella nunca dejó de ser la mujer que empezaba su día con un mate caliente, un radio viejo sonando en la esquina, y una pasión ardiente por los motores. Un día, durante una entrevista en vivo, una reportera le preguntó: ¿qué se necesita para cambiar tu vida? Y Valentina, sin titubear, respondió: no necesitas un millonario. No necesitas un milagro. Necesitas creer en lo que haces, defender quién eres, y cuando llegue alguien que vea eso en ti, no tener miedo de dejarlo entrar. Las redes estallaron. Miles de comentarios, millones de reproducciones. Pero Valentina, al terminar la entrevista, volvió a su taller como si nada. Porque su gloria no estaba en los reflectores, sino en la mirada de cada joven que le decía gracias, en cada motor que volvía a rugir después de años olvidado. Esa era su verdadera riqueza. Años después, cuando se contara esta historia, algunos dirían que fue un cuento de hadas moderno. Pero quienes la vivieron, quienes la sintieron, sabían que no fue un cuento. Fue real. Fue sucio, ruidoso, incómodo a veces. Pero fue profundo, valiente y transformador. Valentina, la mujer llena de grasa que reparaba motores sin importar que el mundo la mirara por encima del hombro, terminó conquistando no solo el corazón de un millonario, sino el respeto de todo un país. Y Adrián, el hombre que lo tenía todo, encontró por fin lo único que el dinero jamás pudo comprar, un propósito verdadero, un amor de verdad. Y así, entre herramientas, miradas cómplices y el sonido inconfundible de una moto arrancando, se forjó un final que, aunque no buscaba ser perfecto, terminó siendo simplemente inolvidable.